Tengo 8 horas, 58 minutos y 36 segundos en mi cabeza. Tengo el 5. Tengo el 2012. 2, 55, 80. El 4. Tengo el 10. Más allá de su preparación para los Juegos, Londres lleva ya semanas mostrando su cara más navideña. La capital británica transmite como pocas ese halo tan especial que emana la Navidad. Sin embargo, hasta en estas fechas tan señaladas, nuestros deportistas siguen pendientes de su lucha por estar en los Juegos. Uno de los que ya ha conseguido el pasaporte para Londres es el Irundarra Juanjo Arámbulo. La verdad es que esto te da ánimos a seguir y intentar romper otro techo más. Quienes apenas han tenido descanso tras su campeonato del mundo han sido nuestros piragüistas de slalom. Casi son 2 años seguidos de temporada. La temporada olímpica ha obligado a Chorraut, Elósegui, Crespo y Hernández a comenzar muy pronto su preparación para los Juegos. Es la temporada más importante de estos 4 últimos años. El canal olímpico de Livali ha sido el lugar elegido para las primeras concentraciones invernales y, por supuesto, será el escenario donde se la jueguen el próximo verano. Bueno, lo que hay que hacer es coger el truco al canal y trabajar bien los movimientos de agua, que es para lo que hemos venido aquí. Otra de nuestras representantes en los Juegos, la triatleta Ainhoa Murua, pasará de concentración y lejos de su Zarautz natal los últimos días del año. Sin embargo, hemos estado con ella para valorar unos Juegos a los que llegará en el mejor momento de su carrera. Sé que es muy difícil y para conseguir un diploma, bueno, pues que me tiene que salir pues la carrera perfecta. Nos adentramos en el día a día de la zarauztarra y les mostramos su otra gran pasión, la enseñanza. A veces tienes que tener bastante paciencia, pero la verdad que en general ha sido una gozada. Y por supuesto, arrancamos este programa hablándoles del sueño olímpico y para ello hemos recurrido a nuestro maratoniano por antonomasia. Los Juegos Olímpicos representan el sumo de los deportes. El sueño olímpico, el sueño de estar allí, el sueño de estar con el Dream Team, con los mejores atletas del mundo, ¿no? Yo he sido campeón del mundo de maratón en el 95. Muchas veces me dice la gente, ¿cambiarías la medalla del mundial por una medalla olímpica? Pues sí. El tren pasa una vez por tu vida y hay que cogerlo, ¿no? Merece la pena, ¿no? Solo por estar en unos Juegos Olímpicos, esa espera de 4 años, yo creo que merece la pena. He tenido 3 experiencias olímpicas, Barcelona 92, Atlanta 96 y los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En Atlanta, pues todo cambió. Pasé de ese sueño de lo importante es participar a lo importante era ganar. Ahí ya iba con la vitola de intentar conseguir una medalla. Pasé de prueba, de participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta en la prueba de 5.000 metros, al pasar a competir en la prueba más grande. Joder, es que ser campeón olímpico es muy grande, ¿no? Ahí estaba Filipides, la historia de Filipides, la historia de Atenas, es toda una historia. Los Juegos Olímpicos es una historia, ¿no? Las guerras médicas, lo que suscita los Juegos Olímpicos, la paz de todos los pueblos, y para mí haber sido campeón olímpico hubiera significado pues, el haber conseguido el sumo de los deportes, ¿no? Barcelona 92 fue
el sueño olímpico. Atlanta 96, entre comillas, fue una pequeña frustración porque el eslogan pasó de lo importante es participar a lo importante es ganar, y en Sydney una retirada digna. El sexto puesto fue una retirada más que digna. Solo piensas en ti, dejas atrás a la familia, muchas horas en este parque del Prado entrenando, y solo piensas en que tienes que conseguir una medalla. Lo demás no merece la pena, ¿no? Y en ese momento que estás pensando y estás metido en esa decepción, pues piensas en todos los que has dejado atrás, ¿no? Familiares, amigos, todo solo ¿por qué? Por una medalla. Tenga opciones de ir a unos Juegos Olímpicos, que yo creo que merece la pena. Esa lucha por conseguir un puesto para los Juegos Olímpicos está más que ganada, ¿no? Y si luego tienes la capacidad o la calidad suficiente como para estar cerca de las medallas y conseguir una medalla, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Se consigan o no se consigan. Luego, en el transcurso de la vida, cada uno verá si se ha conseguido el objetivo que uno pensaba. Los Juegos Olímpicos es lo máximo. Yo creo que para mí los Juegos Olímpicos significan estar en lo máximo del deporte. Lo máximo del deporte, así define Martín Fiz, una experiencia que algunos de nuestros deportistas vivirán el próximo verano en Londres. Uno de ellos es el tirador Juanjo Aramburu, que logró la plaza tras proclamarse el pasado mes de septiembre campeón del mundo de tiro en modalidad skeet. El irundarra ya estuvo en Beijing, donde logró el diploma olímpico, pero sus aspiraciones de cara a la cita londinense son aún más ambiciosas. Apenas necesita medio segundo para romper dos platos en trayectoria cruzada. Máxima concentración, velocidad y precisión son los ingredientes que se exigen al mejor tirador del planeta. Les hablamos de Juanjo Aramburu. El campo de tiro de San Marcial en Irún lo vio crecer como tirador, hasta que un día hubo de apostar por dedicarse profesionalmente a un deporte sumamente exigente. Si te digo la verdad, yo la apuesta la hice hará pues como para la Olimpiada de Pekín, ¿no? Eso hará 6 años. Me acuerdo que fue en la mesa de casa, nada más terminar de comer, y decir a los aitas a ver si había alguna posibilidad de poder estar durante 2 o 3 años viva la vida, ¿no? Un poco de no estudio, no trabajo y me dedico a este deporte, y la verdad que en ese momento me apoyaron pues, tanto mis hermanas como mis padres, y ahí se fue un poco la decisión. Desde el 8º puesto en los Juegos de Beijing, Juanjo Aramburu ha ido progresando de forma incesante hasta conseguir a finales del mes de octubre ser campeón del mundo en Serbia. La victoria en el campo de tiro de Kovilovo no solo supuso la recompensa a muchos años de trabajo, sino que sirvió al guipuzcoano para recuperar una confianza perdida que incluso le generaba dudas en su futuro. Tras el europeo, que es donde, digamos que mi ánimo se fue al garete, porque supuestamente ahí es donde tenía que haber conseguido todo, y la clasificación para Londres. Y bueno, pues la verdad que fue un año bastante complicado, y bueno, ha sido hasta para mí una gran sorpresa el conseguir el Mundial, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto te da ánimos a seguir y bueno, pues intentar lo que dices, ¿no? Intentar romper otro techo más. Ojalá sea en una Olimpiada y que lo hagamos lo mejor posible. De aquella manera, Juanjo ponía fin a un año complicado en lo deportivo y sobre todo en lo personal. Una temporada difícil, marcada por la muerte de su madre. Sí, la verdad que además hay una imagen totalmente emotiva que es cuando hago los 125 de clasificación, pues que lo primero que hago es agradecer al cielo, ¿no? O sea, me hubiese gustado que esa imagen no tener que hacerla, pero yo creo que ha sido una competición, la verdad, que de lo más bonita, y yo creo que ella lo habrá visto exactamente igual que los demás. Fue una victoria especial e inesperada que, sin embargo, no pilló por sorpresa a su mentor Josemi Arakama. El veterano tirador irundarra enseñó a Juanjo cuando apenas era un adolescente y sigue de cerca cada cita de su discípulo. Yo, desde luego, estoy muy encima de él, de todas las salidas que hace.
Ahora, antes del Campeonato del Mundo, a su padre, yo le venía diciendo, está tirando a un nivel, le veo muy bien, Y en el Campeonato del Mundo va a hacer un buen papel, y mira, canca. A pesar de la diferencia de edad que les separa, existe un aprecio mutuo y un gran respeto entre ambos. Aramburu rompió los primeros platos bajo la tutela de Josemi Aracama, el hombre que desde su longevidad reconoce haberse emocionado con el título mundial de Juanjo. Me emocionó de verdad. Me emocionó. Tengo la cosa esa de que yo un poquito ya le eché una mano al principio, en su inicio, y bueno, pues todo eso ha valido para que llegue hasta el lugar donde ha llegado, que más no se le puede pedir. No me lo dice, no lo comenta, pero yo creo que sí que él está emocionado y bueno, y mucha gente está emocionada con este logro. Viajamos a Mallorca con el reciente campeón del mundo. El Irundarra se enfrenta ya a la primera concentración de la temporada con su entrenador personal al frente, el estonio Peter Pak. Él fue el antiguo seleccionador nacional y bueno, pues hicimos muy buena amistad y ves pues bueno que su forma de pensar en el deporte pues, es bastante diferente a la inmensa mayoría. Se lo toma, lo que decíamos, muy en serio y pone mucho énfasis en lo que es la técnica, ¿no? Que todo sea muy milimetrado, que no haya un espacio en el que te puedas desviar, ¿no? O desconcentrar. Pak es uno de los grandes expertos en la modalidad de nuestro protagonista, el skeet. Actualmente dirige a la selección finlandesa de tiro, así que en busca de un clima más propicio para los entrenamientos, se desplaza con toda la selección al campo de tiro de Saa Marina. Allí, Juanjo Aramburu y él diseñan la preparación y planificación de una temporada con un objetivo claro, los Juegos de Londres. Se podría decir que sus aspiraciones de cara a la cita olímpica han cambiado tras la victoria en el Mundial de Serbia, donde Aramburu alcanzó su mejor momento como deportista hasta la fecha. Yes, I think so. But as I said, that we always work forward, and this was our goal. And Kakko proved already before Beijing Olympic Games how tough and strong he can be mentally. He believed in himself and I believed also. And now he's world champion. And I hope that this is not a big task for his mental preparation. A ver, sin ninguna duda todos los deportistas vamos a ganar. Yo lo voy a intentar sin ninguna duda. Estoy entrenando para ello y bueno, pues complicado es, pero no descarto el no conseguirlo. Quedan miles de platos por romper hasta Londres. Trabajo en busca de la perfección tratando de controlar las décimas de segundo en las que el instinto lleva a un tirador del éxito al fracaso. La precisión extrema que le dio a Aramburu el título mundial podría acercarle al oro olímpico. Palabras mayores, de momento, para este gran deportista que prefiere seguir limitándose al trabajo diario. Para la triatleta Ainhoa Murua, los de Londres serán sus terceros Juegos Olímpicos. Sin embargo, la zarauztarra ha conseguido en los últimos meses su mejor posición en los rankings internacionales, de forma que su gran reto será estar cerca de los diplomas olímpicos. Para este reportaje hemos contado con la colaboración de algunos invitados muy especiales. Hay que nadar, luego pues sí, es muy duro. Son 4 deportes distintos. 3 deportes distintos. Korrika azken bezala. Korrika y se hace todo al mismo tiempo. Que corres y andes en bici, nada y así. Pues yo la verdad es que no veo mucho triatlón. Pues aquí suelen ser 20. Pues 24 o algo así. Que a veces hacen más kilómetros que la otra. Y para último correr. Efectivamente, todos ellos hablan del triatlón, algo que ocupa prácticamente las 24 horas del día de Ainhoa Murua. 33 años, zarauztarra y los Juegos de Atenas y Beijing a la espalda. Acumula decenas de competiciones de nivel internacional y sobre todo una tenacidad que le ha resultado vital para mantener una progresión que le ha llevado a la élite del triatlón internacional.
Un camino cargado de exigencia en el que hay que saber mantenerse mentalmente muy fuerte. Yo creo que hay altibajos, ¿no? Hay momentos que estás sobre todo más cansada, entonces, bueno, y estás más motivada o no, muchas veces entrenando sola, ¿no? Entonces también le das muchas vueltas a la cabeza, pero bueno, en general, bueno, me gusta y lo hago con ganas. Y este año, sobre todo, pues eso, los años de los Juegos, tienes una motivación extra, entonces te cuesta menos, la verdad. La zarauztarra es una de nuestras atletas que ya cuenta con plaza para Londres. La capital británica se otea ya en el horizonte y atrás quedan las experiencias de Atenas 2004, sus primeros Juegos y la última experiencia en Beijing 2008. Bueno, pues fue lo máximo, ¿no? Ya desde pequeña y bueno, en deportes minoritarios como los nuestros, pues las Olimpiadas es lo máximo. Y bueno, los primeros Juegos de Atenas pues era todo nuevo y era pues fue una experiencia increíble. Así que igual a Atenas vas también eso, a verlo todo, es un poco lo quieres coger todo, ¿no? Fotos, grabar, es más todo nuevo y a Pekín ya bueno, iba pues, con otras expectativas también. En la preparación de los que serán sus terceros Juegos, Ainhoa también va camino de conseguir su segundo título universitario. Se licenció en IBEF justo cuando comenzaba su andadura internacional en el triatlón. Después llegó el interés por la enseñanza de los más pequeños, de modo que ultima sus estudios de magisterio en educación física con las prácticas que ha realizado estos últimos meses en la Ikastola Salvatore Michelena de Zarautz. Hace juegos muy divertidos. Bueno, es muy simpática, nos enseña bien y es muy maja. Pero a veces se cabrea un poco. Bueno, no tanto. Cuando yo voy a casa la veo corriendo. Conmigo no. La verdad que ha sido una gozada, ¿no? A veces tienes que tener bastante paciencia, bueno, sobre todo pues, con pequeños, pero la verdad que en general ha sido una gozada. La profesora también pues, me ha ayudado mucho y los niños también, ¿no? Y bueno, luego en la Ikastola también aquí es donde estudié yo también y bueno, encontrarme de nuevo con profesores que habían sido mis profesores también, bueno, pues hace ilusión también. Sin embargo, han sido meses complicados para Ainhoa y es que las horas de entrenamiento que exige el triatlón no son fáciles de compaginar con las labores docentes que ha llevado a cabo en este periodo de práctica. Sí, así es. Bueno, estos 2 meses han sido bueno, un poco complicados para entrenar, ¿no? Pero bueno, estoy empezando y bueno, me he adaptado más o menos. Ahora, bueno, en unos días ya cojo el avión y me voy a entrenar a Lanzarote y ya entrenar pues, en serio va a ser duro. Me esperan unos meses de entrenos duros y fuertes, pero bueno, pues este año con el objetivo de Londres, la verdad que estoy motivada y cuesta menos entrenar. Mientras se despide de los que han sido sus alumnos, Ainhoa emprende una nueva etapa en la que le tocará trabajar muy duro hasta los Juegos de Londres. Será su tercera participación y una cita en la que tratará de estar cerca de los diplomas olímpicos. Sé que es muy difícil y para conseguir un diploma, bueno, pues que me tiene que salir pues, la carrera perfecta y el año pasado ya hice un 5º puesto, un 10º puesto en algunas carreras del Campeonato del Mundo. Te tiene que salir el día y ese día que te sale desde la natación, desde de las transiciones, la bici y una carrera pues muy buena, ¿no? Y no tener pues ningún percance ni ningún mal día. Ollana Blanco y Sugoi Uriarte son los judocas vascos mejor colocados para sellar su pase a Londres y contarán con una buena oportunidad en la capital de Azerbaiyán, donde disputarán el Masters de Bakú.
No faltará representación vasca en el europeo de balonmano, en el que Iker Romero y Julen Aguinagalde tratarán de repetir el gran papel de las jugadoras vascas en el Mundial de Brasil. En juego vuelven a estar las plazas olímpicas. La Copa del Mundo de Ciclismo en pista tendrá su próxima parada en Pekín, donde estarán Odey Mazquiarán, Unai Elorriaga y Tania Calvo en la tercera prueba del calendario. Y el mes de competición lo cierra Yajaira Aguirre. La judoka vizcaína continúa con su pelea por conseguir la clasificación para los Juegos y contará con una nueva oportunidad en la World Cup de Sofía, en Bulgaria. Y antes de despedirnos, viajamos a Londres, pero en este caso en compañía de nuestros mejores representantes del piragüismo slalom. La temporada ha comenzado pronto para los de Xavi Echaniz, que han pasado varias semanas antes de concluir el año concentrados en el canal olímpico de Livali. Desde allí nos desgranan todos sus secretos. Nuestros piragüistas de slalom comenzaron hace varias semanas la nueva temporada con el gran objetivo de los Juegos de Londres en mente. Antes de acabar el 2011, Mayalen Chorrao, Ander Elósegui, Joan Crespo y Samuel Hernández han entrado en contacto con el agua que definitivamente encontrarán en el canal. El seleccionador Xavi Echaniz ha seguido de cerca la adaptación de los suyos al canal olímpico de Livali. Han creado un canal que al principio era bastante duro físicamente porque había muchos parones de agua, y lo han evolucionado a algo un poco más rápido. Entonces, en realidad, bueno, lo que hay que hacer es coger el truco al canal y trabajar bien los movimientos de agua, que es para lo que hemos venido aquí. Ahora el canal parece que ya está bastante más estable en cuanto a movimientos de agua con respecto a cómo estaba al principio, y la verdad es que se hace mucho más agradable. Sí, para nosotros es básico conocer bien el canal que vayamos a competir, y bueno, ahora el trabajo que estamos haciendo es básicamente hacer muchas bajadas, variar mucho los circuitos, hacer todo tipo de maniobras, todo tipo de movimientos, y bueno, es lo que toca a estas alturas de temporada. Sales tranquilamente y se corta la célula inicial aquí donde está el primer salto. Es un tramo relativamente sencillo, con unos movimientos de agua muy estables. La segunda parte del canal empieza después del salto este. Diríamos que es la parte más sencilla del canal, las mejores contracorrientes del canal probablemente. Aquí el pequeño saltillo este que se puede aprovechar el rulo de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y después del estrechamiento del agua viene el primer salto del canal, y digamos que bueno, es donde acaba el segundo tramo. Empieza más o menos aquí la tercera parte, donde hay esta rotura, este salto. Es una ola con un poco de rulo y se puede jugar haciendo remonte una puerta, cruzar, remonte. Es un sitio donde se puede ver bastante juego. Entonces aquí se complica un poco porque son rulos que cambian bastante, son un poco aleatorios. Hay que adaptarse mucho y estar atento al nivel de concentración. Donde están ahora es un remonte muy específico del canal. Este es el último tramo del canal, el último donde vamos a hacer los piragüistas las últimas cuerdas, donde ya sentimos la fatiga de todo el recorrido que hemos realizado. Y bueno, queda muy poco para llegar a meta, y sobre todo hay que ir atentos con buena palada y acompañando todo el rato al agua. La última parte, a la llegada, el agua es un poco como revuelta y cuesta a veces coger la línea que te mande con velocidad hasta la meta. Eso es justo el tramo donde pone la célula, ahí se llega al final, es la llegada, y bueno, aquí es donde ya se ven las alegrías o las tristezas. El gran compromiso se dibuja en el horizonte. Apenas quedan 7 meses para los Juegos, lo que ha obligado a los piragüistas vascos a iniciar la temporada prácticamente según acabaron la anterior, con el Mundial de Eslovaquia. Es la temporada más importante de estos 4 últimos años, y bueno, después del Mundial hemos tenido 2 o 3 semanas de descanso total, casi pues un poco pues aislarnos un poco de la piragua, y bueno, ahora ya vuelta a empezar. Pero casi sigue la misma, casi son 2 años seguidos de temporada, pero bueno, he hecho 15 días de recuperación y ahora vuelta a entrenar fuerte. Aunque traten de transmitir tranquilidad, no esconden la importancia que a 7 meses la cita de Londres representa en su camino.
Motivación, presión, ilusión y sobre todo la necesidad de seguir mejorando marcarán una temporada sin duda especial para el grupo que dirige Echaniz. Sí, al final este es nuestro trabajo, nuestro deporte, nuestra pasión, ¿no? y bueno, vamos a buscar lo mejor posible en ese final, pero por supuesto aprovechando el camino, ¿no? Ya hemos llegado a la temporada olímpica y ahora hay que darlo todo. Hasta ahora lo hemos intentado darlo todo, pero ahora todavía hay que darlo más, eso sí, con cabeza y mirando todo el rato los juegos. Intento no pensar demasiado porque creo que es el objetivo final y creo que hay que buscar más la mejora personal que no el objetivo en sí. Sí, es la última recta, sí, hay mucha motivación de parte de todos, pero bueno, no hay que precipitarse, hay que establecer los objetivos, entrenar con serenidad, pero sí, estamos muy motivados todos y sí, queda poco. Londres es lo máximo a que podemos aspirar y bueno, se puede decir que a los deportistas nos enloquece un poco los Juegos Olímpicos. Locura y obsesión que toca controlar. Por eso el entrenador guipuzcoano prefiere no marcarse los juegos como el final de un ciclo. La palabra terminar a mí no me gusta porque cuando algo termina, también algo empieza. Entonces lo que sí es verdad es que, bueno, que un objetivo así lo trabajas con mucha ilusión y cuando más cerca está, pues más ganas le pones para finalizar lo mejor posible. Con la ilusión de la cita olímpica a flor de piel, el trabajo se enfoca en mantener equilibrada esa ilusión y tratar de asimilar unos hábitos con los que los piragüistas habrán de convivir el próximo verano en el canal londinense. Ahora sí, nos ha llegado la hora de despedirnos. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad e información de nuestros deportistas en la página web basqueteam.com. Les deseamos un feliz año olímpico 2012 y también lo hacen los protagonistas de nuestro programa. Bueno, desde aquí desearos una feliz Nochevieja a todos. Y bueno, si este año espero que haya sido bueno para todos, pues os deseo que el año que viene, 2012, año importante para nosotros los deportistas, pues que sea un año lleno de éxitos y un buen año para todos. Felices fiestas, que tengáis un próspero año 2012 y para nosotros los deportistas que tengamos mucha suerte en la Olimpiada de Londres 2012. Urte berri on denoi eta egun hauek ondo aprobetxatu familiakin eta sorte on denoi urte berrirako. Felices fiestas a todos y que disfrutéis mucho de estos días. Esperando que el 2012 sea mejor que el 2011, deseo felices fiestas a toda la gente deportiva y que practica deporte y bueno, nos vemos en Londres a finales de julio, primeros de agosto. Espero que estéis pasando unas felices fiestas en compañía de vuestros amigos y familiares y espero que este año 2012, que es tan importante para nosotros, se cumplan todos vuestros objetivos. Ea 2012 urte olimpiko hau euskal kirolarientzat eta zue guztiontzat zoriontsua den. Feliz Navidad a todos desde Telefónica, aquí en la mitad del Océano Índico. Y bueno, espero que lo celebréis bien en casa con los familiares. Nosotros lo intentaremos celebrar lo mejor posible aquí, pasando el Ecuador. Así que nada, lo dicho, feliz Navidad a todos y pasarlo bien. Un abrazo. Año olímpico, medallas olímpicas para todos. Feliz año nuevo a todos. In the night, the stormy night, she closed her